tipo haploide, ¿no? Todo depende de cómo sea la célula madre, la que genera, ¿no? Si es haploide, hijas haploides. Si es triploide, hijas triploides, ¿no? Si es diploide, hijas diploide, ¿no? Es así como funciona, ¿correcto? Ahora, ¿qué es la meiosis? Es un tipo de división, léanlo. ¿Qué es? ¿Qué es la meiosis? Es un tipo Celular. de división celular, ¿cierto? En la cual una célula diploide, ¿qué hace? ¿Qué hacen? Lean, lean. ¿Qué hace la célula diploide? ¿Qué te Da genera? origen a 4 células hijas haploides. Da Ah, origen. pero ¿cómo son las células hijas? ¿Cómo son? ¿Ah? Ahí está. ¿Cómo son? Léanlo, léanlo. Lee John, lee Terry. ¿Cómo son las células hijas? Llamados gametos o células celulares. Estas son ¿Cómo son las células células hijas? Ahí está, ahí está, ahí está. haploides. 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 Si te das cuenta, diploide es 2N. Haploide es la mitad, pues. Aquí la célula madre no puede ser no puede ser triploide. La célula madre no puede ser tetraploide. No. Tiene que ser diploide para que las hijas sean haploides, ¿no? Diploide te da haploides. ¿Correcto? La mitad. Ahora, llamadas, ¿no? Correcto, llamadas gametos o células sexuales, óvulo y espermatozoide, ¿no? Ahora, la meiosis comprende dos divisiones sucesivas. Se da la meiosis 1, que es la primera fase, ¿correcto? Llamada también división reduccional. ¿Por qué se llama reduccional? Porque se reduce la cantidad cromosómica, ¿correcto? Porque el número de cromosomas se reduce a la mitad. Reduccional, es la primera fase. Ahora, la meiosis 1 está formada por las siguientes etapas. La primera, ¿cómo se llama? Ahí está ahí. Está resaltado. Profase. Fase 1. Por fase 1, ¿no? Luego, continúen. Después de Metafase 1. Metafase 1. metafase 1, ¿cierto? Luego, Anafase 1. Anafase 1. luego, Telofase 1. Telofase 1. metafase 1, anafase 1, telofase 1, ¿cierto? De todas estas 4 etapas de la meiosis 1, lo más importante es la profase 1, porque la profase 1 tiene subetapas, subfases, ¿correcto? La primera, ¿cómo se llama? Un ratito, voy a quitarle ese rojo. Un ratito, un segundito, por favor, jovencitos. Quito jovencitas y jovencitos. ¿Ya? Estudiantes, voy a quitarle ese rojo para que se lea mejor. Ya, listo. ¿El primero cómo se llama? Léanlo. Leptoteno. Lectonemo. Lectoteno. ¿Ya? El siguiente. Cigoteno. Cigoteno. El siguiente. Paquiteno. Paquiteno. Luego. Diploteno. Luego. Diacinesis. Diacinesis. Ya, de todas estas etapas de la profase 1, ¿qué cosa sucede en el paquiteno? Ahí está. ¿Qué pasa? Aquí se realiza el Realiza el crossing. crossing. Se realiza el crossing over. Crossing over, ¿correcto? Se realiza el crossing over que pasa en la profase 1, pero en la subetapa llamada paquiteno, ¿cierto? Ahora, meiosis 2, ¿correcto? Meiosis 2. Recuerda que la meiosis 1 se llama reduccional, porque se reduce la cantidad cromosómica a la mitad, ¿correcto? Luego viene meiosis 2. ¿Qué pasa en la meiosis 2? También llamada, ¿cómo se llama? Acá está el nombrecito. Se llama, vamos, quiero oír. Ecuacional. División ecuacional. ¿Por qué ecuacional? Ecuación igual ¿a qué cosa? A igual, a igualdad. ¿No? Igualdad. Ecuación igual a igualdad, ¿cierto? Luego, se originan 4 células haploides a partir de 2 células haploides formadas durante la meiosis 1. O sea, la meiosis 1 te va a dar 2 células haploides, ¿no? O sea, la etapa final te da 2 células haploides. Esas 2 células haploides se van a dividir en 4. 1, 2, 3, 4, ¿correcto? Igualmente haploides. ¿Y cuáles son las fases o las etapas de la meiosis 2? Ahí está. ¿Cuáles son? Profase 2. ¿Qué más? Continúen. Metafase 2. Digan. Anafase 2. Luego.
Profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Lo mismo que hemos visto aquí, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, pero acá es 2. Profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. ¿Ya? No te olvides, se llama reduccional y aquí se llama ecuacional. No confundas. Ahora, mira, recuerda. Voy a cambiar acá la letra para que se pueda leer mejor. A ver, dice, el periodo comprendido entre ambas divisiones, o sea, hay un periodo que está comprendido entre la meiosis 1 y la meiosis 2. ¿A eso cómo se le llama? A ese periodo. Entre meiosis 1, stand-by, un periodo, y luego viene meiosis 2. ¿Cómo se llama a esa fase intermedia? O esa etapa? Intercinesis. 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 ¿Correcto? No te olvides que sucede entre la meiosis 2 y la meiosis 1. O sea, para que cambie la meiosis 1 a meiosis 2, hay una fase, hay otra etapa. Recuerda, estas son subetapas, no confundas subetapas con etapas. Esta es la etapa, ¿correcto? Esta es la división, ¿ya? Estas son las etapas, ¿correcto? La segunda división, sus etapas, y estas son las subetapas, no subetapa, ¿correcto? O subfases, ¿ya? Entonces, para que la meiosis 1 cambie a meiosis 2, debe aparecer otra etapa intermedia, llamada intercinesis. Si no, no ocurre. No ocurriría la meiosis 2. Porque solamente se quedaría en intercinesis. Y no habría 4 células haploides, que es lo que se tiene al final de la meiosis. ¿Correcto? Ahora mira, aquí puedes ver tú qué es lo que pasa. Mira, voy a hacer el tamaño. ¿Ya? Tienes la primera división meiótica o división mitótica. Recuerda que es la meiosis 1, ¿cierto? Está la profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Y aquí viene la intercinesis, que es el periodo intermedio, ¿no? Entonces, en la primera división meiótica de meiosis, tienes 2N, ¿cierto? Ya, 2N, ¿qué es? ¿Qué es 2N? Diploide. Claro, pero ¿de qué célula? Esa es la madre. Ajá, genial. De la célula madre, ¿no? Y están las etapas, por fase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 2. Luego, al final de la meiosis 2, o sea, la meiosis 1, ¿qué te da? Mira, ¿qué te da? ¿Qué te da? Observa. Observa el esquema. Dositocinesis. Dos citocinesis. Dositocinesis. ¿Cómo que dos citocinesis? No entendí. ¿Ah? ¿Cómo que va a ser dos citocinesis? ¿Nos da dos células hijas? Dos células hijas, pues. Estamos hablando al inicio, jóvenes. ¿No estamos diciendo que se forman células hijas? ¿Cómo vas a decir citocinesis? No puede ser posible. No puede ser posible. Bueno, sigo ya. A ver, ya. Ahora, a esa etapa de formación de ella se llama citocinesis 1, que es la etapa de formación. Pero te pido que me digas lo que se está formando, ¿no? Dos células hijas. Ya, ¿y las células hijas cómo son? Su contenido de cromosomas. ¿Mm? El contenido del cromosoma, mira, pues. Miren, Haploide. haploide, exacto. ¿Por qué solamente me responde una sola persona? Que es Diana Kipuzkoa, y no veo su cámara. Es haploide, ¿cierto? Ya, y luego, ¿qué pasa? En la intercinesis se sigue, ¿no? O sea, siguen las dos células hijas, obviamente haploides. Luego viene la segunda. ¿Segunda qué? ¿Segunda qué? Mira, División. segunda división ¿de qué? ¿De qué? Segunda división ¿Pero de qué es? metálica, Segunda división meótica. biológica, genética. Segunda división meiótica, ¿cierto? De meiosis, no mitótica. Mitótica es de mitosis, meiótica. Acá también es meiótica, de meiosis, ¿ya? Mitótica de mitosis y meiótica de meiosis, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, mira, se da la segunda división meiótica. O ya sabes que es ecuacional, porque son iguales. O sea, las células que se forman tienen igual contenido cromosómico que las que lo originaron, pues, ¿no? Es como si se multiplicara, algo así. Es como si yo te cortara, no sé, una oreja y te crecen dos orejas. Se ha multiplicado, ¿no?
pero es la misma oreja que tienes. ¿Me dejo entender? Algo así, para que puedas analizar, ¿no? Ahora, acá sucede la profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Y luego, para formar a esas 4 células, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se llama el proceso para formar esas 4 células? ¿Ah? Ahí está el nombre. Citocinesis. Citocinesis número 2. Citocinesis 2, ¿cierto? Se llama citocinesis 2, ¿correcto? Ahora, pregunto, ¿estas 4 células qué son? ¿Qué son? Células hijas. Ya, ¿y los cromosomas? ¿Los cromosomas? ¿Cómo son? Los cromosomas, jóvenes. ¿Cómo son los cromosomas? Son haploides. Son haploides, ¿cierto? Son haploides, perfecto, perfecto. Son haploides, ¿no? Listo. Ahora, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué es importante la meiosis? ¿Cuál es la importancia? Ahí está. Lo voy a cambiar de color, aún no me digas nada todavía. Aguanta. Ya. ¿Por qué es importante la meiosis en biología? ¿Por qué? ¿Qué permite la meiosis? La variabilidad. Permite la variabilidad La genética. La crecimiento de variabilidad células hijas. genética. Permite la variabilidad Permite la- genética, ¿no? Permite diferentes tipos de gametos, ¿correcto? No confundas mitosis, que hemos hecho la semana pasada, con meiosis. No es lo mismo, no es igual. Profesor, pero yo me acuerdo que había los nombres, no estaba la profase, metafase. Sí, y eso ya lo sé, porque yo enseño el curso, pues, ya lo sé, que habían los mismos nombres, profase, metafase, anafase, telofase. Y casi hacen lo mismo en la forma, ¿no? Que se divide en los centrómeros, se agranda, se reduce, se desorganiza. Similar, es similar en esa parte. Sino que la diferencia es que esto ocurre en gametos. Lo otro no ocurre en gametos. Lo otro no ocurre en gametos. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia fundamental, fundamental, ¿no? Ahora mira, vamos con la lectura de hoy. Comparación entre mitosis y meiosis. Yo lo voy a leer, ¿ya? Empiezo. Muchos de los fenómenos que hemos estudiado en la mitosis se suceden también en la meiosis. Por ejemplo, la secuencia de los cambios en el núcleo y en el citoplasma. ¿Cómo se llamaba cuando se divide el núcleo? ¿Recuerdas? ¿Quién se acuerda? Si lo has hecho tus evidencias, debe estar ahí. ¿Cómo se dividía el núcleo? Tiene un nombre para división del núcleo. Y el citoplasma tenía otro nombre. O sea, ¿cómo han hecho sus evidencias? No entiendo. Jóvenes. La división del núcleo, ¿cómo se llama? División del núcleo. Citocinesis. Sí, no. No. División del núcleo. ¿Mm? ¿Nada? ¿Nadie se acuerda? Pero están en su cuaderno, pues si lo han hecho en sus evidencias en el cuaderno que lo pido, debe estar ahí, ¿no? Agarre, revisa y lee. ¿Es la Debe estar ahí. mitosis? Tampoco. Está en el cuaderno. Está en el cuaderno en división celular. En división celular. Que hicimos la semana antepasada de la antepasada. Traspasada. Desde semana 6 hemos hecho en la semana 4. Ahí está. Busquen en división celular, jóvenes. Ahí está. Saquen. A ver, ¿quién encuentra primero? ¿Cómo no van a acordarse de esto de acá? 10, 9, 8. ¿Ya? ¿Nadie? ¿Nadie encontró? Están googleando ustedes. Está en el cuaderno. ¿Nadie recuerda? A ver, por abajo. John. Michael. ¿Qué estará buscando? No lo sé. Elizabeth. Apagó su cámara. Mis asistentes van a colocar qué alumno prende su cámara y qué compañero no prende su cámara. Coloquen ahí. No prendió cámara. No prendió cámara. ¿Ya? Entonces, mira, si no te acuerdas, yo te voy a recordar. ¿Ya? El núcleo, la división del núcleo se llama cariocinesis. Cariocinesis. Y la división del citoplasma se llama citocinesis. No es lo mismo, porque uno se sucede en el núcleo y otro se sucede en el citoplasma. Ahora, los estudios de profase, metafase, anafase, telofase, la formación del uso y los ásteres.
Eso es todo lo que pasa, que son similares. El ciclo de condensación de los cromosomas y la estructura y función de los centrómeros. Hoy, sin embargo, hay diferencias esenciales como, primera diferencia, la mitosis se produce en todas las células somáticas. Mira, mientras que la meiosis está limitada a células germinales. Hay una diferencia ahí, ¿no? Mientras que la mitosis ocurre en todas las células somáticas, la meiosis solamente ocurre en células germinales. Esa es la diferencia fundamental. Siguiente, la mitosis en cada ciclo de replicación del ADN es seguida por una división. Las células hijas tienen un número diploide de cromosomas y la misma cantidad de ADN que la célula madre. Mira, en la meiosis, el ciclo de duplicación de ADN es seguida por dos divisiones y las cuatro células haploides resultantes contienen la mitad de la cantidad de ADN. Mira la diferencia. Acá tienen la mitad de ADN y acá tienen el mismo ADN. ¿Correcto? 3. En la mitosis, la síntesis del ADN se produce en el periodo S. En la mitosis, en el periodo S, ¿recuerdas? Que es seguido por el G2. ¿Correcto? Y recuerda que había G1 y G0 antes de la división. Ahora, en la meiosis hay una síntesis prebiótica de ADN, que es la más larga que es más larga que la mitosis. Y esto sucede inmediatamente en la meiosis. Es decir, que en este caso la fase G2 es corta o falta la fase G2. 4. En la mitosis cada cromosoma se comporta de forma independiente. En la meiosis los cuatro cromosomas son homólogos, o sea, son iguales. Están relacionados entre sí mediante apareamiento. Durante la primera división meiótica, o sea, te está hablando de meiosis 1. Te habla de meiosis 1. ¿Cierto? 5 y 6. Mientras que la mitosis es corta, 1 o 2 horas, la meiosis es largo, es un proceso largo. Por ejemplo, en el hombre puede durar 24 días. Mira, escucha. ¿Y en la mujer cuánto dura la mujer? La meiosis. ¿Cuánto tiempo dura? Está ahí. ¿Cuánto dura en la mujer? Varios años. Varios años. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, etc. 6. La diferencia fundamental es que en la mitosis el material genético permanece constante, salvo que ocurran raras mutaciones o aberraciones cromosómicas. En cambio, una de las consecuencias principales de la meiosis es la variabilidad genética, ¿no? Lo leo de nuevo a las 6. Una diferencia fundamental es que en la mitosis el material genético permanece constante, salvo que ocurran mutaciones. Cuando ocurren mutaciones ya no. O aberraciones cromosómicas, como son las anomalías cromosómicas. En cambio, una de las consecuencias principales de la meiosis es la variabilidad genética, ¿no? Que ya sabes por qué. ¿Correcto? Formación de gametos, ¿no? Y esta es la tarea de hoy, la tarea número 6. Vas a decirme qué es la meiosis, vas a decirme cómo se llama la meiosis 1, está por arriba, ya lo he leído. ¿Cuál es la fase más larga y compleja de la meiosis? ¿Cuál es? ¿La meiosis 1, meiosis 2? ¿Cuál? Intercinesis, no lo sé. 4. ¿En qué etapa de la profase 1 se realiza el crossing over? Tenía varias etapas. Lectonemo, cigonemo, paquinemo, diplonemo. En una de esas ocurre el crossing over. 5. ¿Cuáles son las etapas de la profase 1? Las 5, todas están facilitas. Facilitas, ni siquiera para que te demores 1 hora. O sea, todo sale de lo que esto explique. Ya. Alguien que haga la lectura, de nuevo. Comparación entre mitosis y meiosis. Ya, Coveñas, dale. Inicia. Muchos de los fenómenos que hemos estudiado en la mitosis se suceden también en la meiosis. Por ejemplo, las secuencias de los cambios en el núcleo y el citoplasma. Los estudios de profase, metafase, anafase y telofase. La formación del huso y los ásteres. El ciclo de condensación de los cromosomas y la estructura y función de los centrómeros. Hay, sin embargo, diferencias esenciales, como 1. La mitosis se produce en todas las células somáticas, mientras que la meiosis está limitada a las células germinales. 2. En la mitosis, cada ciclo de replicación del ADN es seguido por uno de división. Las células hijas tienen un número diploide de cromosomas y la misma cantidad de ADN que la célula madre. En la meiosis, un ciclo de duplicación del ADN es seguido por 2 divisiones. Y las 4 células haploides resultantes contienen la mitad de la cantidad de ADN.
3. En la mitosis, la síntesis de ADN se produce en el periodo S, que es seguido por el G2, antes de la división. En la meiosis hay una síntesis prebiótica de ADN, que es la más larga en la mitosis, 1, 2. Y a esta le sucede inmediatamente en la meiosis, es decir, que en este caso la fase G2 es corta o falta. 4. En la mitosis cada cromosoma se comporta en forma independiente. En la meiosis los cromosomas homólogos están relacionados entre sí, apareamiento, durante la primera división meiótica. 5. Mientras que la mitosis es corta, 1 a 2 horas, la meiosis es un largo proceso. Por ejemplo, en el hombre puede durar 24 días y en la mujer abarcar varios años. 6. Una diferencia fundamental es que en la mitosis el material genético permanece constante, salvo que ocurran raras mutaciones o aberraciones cromosómicas. En cambio, una de las consecuencias principales de la meiosis es la variabilidad genética. Siguiente, ¿quién va a leer? Lectura. Voluntario, voluntaria. Está Elizabeth, Diana, Flavio Guaripata, Fabricio Efio, Ashley Bravo. ¿Quién? Todo lo que es lectura es nota, por si acaso. ¿Alguien más va a leer? Ya, Terry, dale. ¿De dónde, profe? Ya, lee, Terry. A ver. Muchos de los fenómenos que hemos estudiado en la mitosis se suceden también en la meiosis. Por ejemplo, la secuencia de los cambios en el núcleo del citoplasma, los estados de profase, metafase, anafase y telofase, y la formación del uso y los asteres, el ciclo de condensación de los cromosomas y la estructura y función de los centrómeros. Hay, sin embargo, diferencias esenciales como la mitosis se produce en todas las células somáticas, mientras que la meiosis está limitada a las células germinales. En la mitosis, cada ciclo de replicación del ADN es seguido por uno de división. Las células hijas tienen un número diploide de cromosomas y la misma cantidad de ADN que la célula madre. En la meiosis, un ciclo de duplicación del ADN es seguido por 2 divisiones y las 4 células haploides resultantes contienen la mitad de la cantidad de ADN. En la mitosis, la síntesis del ADN se produce en el periodo S, que es seguido por el G antes de la división. En la meiosis hay una síntesis prebiótica de ADN que es más larga que en la meiosis nudos, y a esta le sucede inmediatamente la meiosis. Es decir, que en este caso la fase G2 es corta o falta. En la mitosis cada cromosoma se comporta en forma independiente. En la meiosis los cromosomas homólogos están relacionados entre sí, apareamiento, durante la primera división meiótica. Mientras que la mitosis es corta, 1 a 2 horas, la meiosis es un largo proceso. Por ejemplo, en el hombre puede durar 24 días y en la mujer abarca varios años. Una diferencia fundamental es que en la mitosis el material genético permanece constante, salvo que ocurran raras mutaciones o aberraciones cromosómicas. En cambio, una de las consecuencias principales de la meiosis es la variabilidad genética. Genial, genial. Ya, una alumna más, alumna, a ver, una alumna, compañera, que lea. Estaba Diana Ashley Bravo. ¿Quién? ¿Quién va a leer? Ya, Liliana, a ver. Terry ya leyó. Muy bien, te felicito, Terry. Buena lectura. E inicia, Liliana. Acá está.
Muchos de los fenómenos que hemos estudiado en la mitosis se suceden también en las meiosis. Por ejemplo, la secuencia de los cambios en el núcleo y el citoplasma, los estados de profase, metafase, anafase y telofase, la formación del uso y los asteres, el ciclo de condensación de los cromosomas y la estructura y función de los centrómeros. Hoy, sin embargo, diferencias esenciales como la mitosis se produce en todas las células hemáticas, mientras que la meiosis está limitada a las células germinales. 2. En la mitosis, cada ciclo de replicación del ADN es seguido por una división. Las células hijas tienen un número diploide de cromosomas y la misma cantidad de ADN que la célula madre. En la meiosis, el ciclo de duplicación del ADN es seguido por las dos divisiones y las 4 células haploides resultantes contienen la mitad de la cantidad del ADN. 3. En la mitosis, la síntesis del ADN se produce en el periodo S, que es seguido por el G2, antes de la división. En la meiosis hay una síntesis prebiótica de ADN, que es más larga que en la mitosis. Y a esto le sucede mediante la meiosis. Es decir, que en este caso la fase G2 es corta a falta. 4. En la mitosis, cada cromosoma se comporta en forma independiente. En la meiosis, los cromosomas homólogos están relacionados entre sí, apareamiento, durante la primera división metódica. 5. Mientras que la mitosis es corta, 1 o 2 horas, la meiosis es un largo proceso. Por ejemplo, el hombre puede durar 24 días y en la mujer abarca varios años. 6. Una diferencia fundamental es que en la mitosis el material genético permanece constante, salvo que ocurran raras mutaciones o aberraciones cromóticas. En cambio, una de las consecuencias principales de la meiosis es la variabilidad genética. Genial. Listo, muy bien. Esa es la lectura de hoy que hemos hecho, ¿no? En base a la meiosis, ¿no? En base a la meiosis. Ahora, mira, voy a quitarte una pregunta, ¿ya? Está muy fácil. ¿Ya? En vez de esa, vamos con otras 5, ¿ya? 5. Realice, ya, un resumen del video de hoy. Así complementas más lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, te voy a quitar 2 preguntas, ¿ya? Te voy a quitar, esta también te quito, la facilita. Ya, tienes 4 preguntas. Las 3 primeras están súper sencillas. Y la 4 es ver el video de hoy, ¿ya? Así que quito